Explorarás recetas extraordinariamente potentes, algunas sorprendentemente sencillas y accesibles que de hecho preservarán tu vida eternamente. Además, descubrirás consejos avanzados sobre cómo sobresalir en el universo de Lego Fortnite, conquistando cada bioma con facilidad. El primer consejo esencial es que asegúrate de recolectar lana gruesa cada vez que te topes con ella. No te estoy haciendo una broma, este recurso es verdaderamente escaso, entonces cuando te topes con ella no dudes en recogerla. La segunda sugerencia, retomando el asunto de la lana gruesa, es que te habrás dado cuenta que aunque sea difícil de obtener, puedes emplear a los aldeanos para confeccionar tejidos, y de manera ocasional lograrás obtener esa codiciada lana gruesa, así que entra al juego a probarlo. Sugerencia número 3. Al adentrarte en la casa de brutosaurios debes acompañarte de aldeanos y darles una espada. Si no deseas forjarles nuevas, simplemente saquea un puesto avanzada y entrégales algunas armas enemigas. Verás cómo pueden serte de gran ayuda para vencer a esas bestias. Antes de continuar con el siguiente consejo, quiero decirte que te suscribas al canal. Estoy muy feliz que nos estamos acercando a los 1000 suscriptores y muchas gracias por tu apoyo. Aquí va un consejo intrigante. Descubre cómo obtener madera flexible y un montón de recursos de manera eficiente, mientras preservas la resistencia de tus armas. Esta táctica la puedes experimentar en las primeras etapas del juego y consiste en aventurarte en el desierto o la nieve, donde te toparás con brutosaurios. Si te sientes hábil esquivando sus ataques, úsalos estratégicamente para recolectar todos los materiales que puedas. Este enfoque no solo conservará la durabilidad de tus armas, sino que también te proporcionará madera flexible en las fases iniciales del juego. Vale la pena probarlo. La sugerencia crucial número 5 es sin duda este consejo que destaca como uno de los más esenciales, y sinceramente me arrepiento de no haberlo aplicado antes. Te invito encarecidamente a que establezcas tu aldea en las cercanías de un desierto, y si ya cuentas con uno te recomendaría considerar cambiarlo. Descubrirás que el desierto representa el bioma más fundamental dentro del juego, y pasarás mucho tiempo ahí. El sexto consejo, evita invertir tiempo en la creación del gancho, ya que es una pérdida significativa de recursos. Consejo número 7. Un truco rápido para adquirir lana y cartones de leche de manera eficiente. En primer lugar, solo necesitas un poco de enredadera que puedes obtener al destruir arbustos en el entorno. Después, dirígete hacia un grupo de vacas u ovejas para después abrir tu inventario y soltar las enredaderas en el suelo. Esto llamará la atención de las vacas y ovejas, y una vez que consuman la enredadera verás cómo obtienes una cantidad considerable de lana o cartones de leche de manera sorprendentemente rápida. Consejo número 8. Explora siempre la opción de descansar en camas. En el intrigante mundo de Fortnite Lego, las camas adquieren un papel peculiar. Aunque el tiempo no avance cuando duermes en ellas, poseen un valor estratégico único. Establecen puntos de reaparición. La próxima vez que te aventures en terrenos riesgosos o estés a punto de adentrarte en una misteriosa cueva, considera la posibilidad de colocar una cama justo afuera. Este simple acto transformará esa cama en tu nuevo punto de regreso seguro. Es muy útil si mueres seguido. Así que descubre cómo estas camas pueden cambiar tu enfoque en el juego. Consejo número 9. Sumérgete en la experiencia de los batidos de vallas de nieve, una fuente de curación excepcional. Las vallas de nieve en Lego Fortnite poseen un poder sobresaliente que puedes aprovechar desde las primeras etapas del juego, y lo mejor de todo es lo sencillo que resulta prepararlas. Inicia obteniendo un exprimidor, cuya fabricación es elemental. Requiere únicamente losas de mármol, varillas y finalmente tablones de madera. Si aún no has asegurado tus vallas de nieve, te recomiendo emprender velozmente tu camino hacia el bioma de la nieve, donde podrás recolectarlas rápidamente y salir corriendo. Descubre el secreto de su poder curativo. Pero para obtener las semillas que te llevarán a la creación de deliciosos batidos de vallas de nieve, sumérgete en la experiencia de arrojarlas en un sencillo molino de granos, cuya elaboración es tan accesible como emocionante. Aquí te comparto el secreto. Ahora, simplemente aguarda el crecimiento de las maravillosas bayas y asegura unos cartones de leche. Con solo 2 bayas de nieve y un cartón de leche estarás listo para disfrutar de la mejor curación del juego y muy fácil de hacer. Sugerencia clave número 10. Inicia tu juego creando temprano amuletos para la salud y la protección. Bastará con un mármol, un caparazón y un hilo de seda, elementos que podrás obtener al colocar telarañas en una rueda giratoria. De esta manera obtendrás un amuleto sencillo pero efectivo para incrementar tu cantidad máxima de corazones. Consejo número 11. Presta especial atención a los núcleos brillantes y explosivos, ya que son cruciales. Al avanzar hacia la fase ya casi final del juego, específicamente en el bioma de la nieve, descubrirás que hay escasas herramientas verdaderamente útiles o impresionantes, a excepción de las épicas que requieren núcleos. Estos elementos son esenciales, así que mientras exploras el desierto y finalmente te vuelves lo bastante fuerte para adentrarte en las cuevas de lava, asegúrate de cultivar tantos núcleos brillantes como te sea posible. Pasamos al siguiente consejo. Si buscas una manera ingeniosa de enfrentar los desafíos climáticos durante tus exploraciones, considera llevar contigo un amuleto de regeneración.
Este artefacto no solo te protegerá del daño causado por temperaturas extremas, sino que también preservará tu vida al otorgarte corazones temporales. En la zona inicial de calor o frío, el amuleto actuará como un escudo, contrarrestando tanto la intensidad del daño como la velocidad de tu recuperación. No te pierdas esta valiosa herramienta para mantener tu salud y enfrentar con confianza el daño del clima. Consejo número 13. Explora las alturas del bioma desértico con anticipación. Fabrica tu planeador tan pronto como sea posible. Descubrirás ámbar oculto en las montañas difíciles de llegar. Sin embargo, conseguirás ámbar fácilmente si posees un planeador, aprovechando los géiseres para planear sobre los impresionantes acantilados. La clave para obtener tu propio planeador es tan simple como la creación de un telar. Sigue esta sencilla receta. Luego, aventúrate a recolectar lana de oveja, transforma esa lana en hilo y colócalo en un telar. En un abrir y cerrar de ojos tendrás a tu disposición una valiosa tela de lana que te permitirá construir tu planeador y explorar los cielos con gracia. Consejo número 14. Si estás comenzando en el juego, realmente te recomiendo ir directamente al bioma del desierto y al bioma de la nieve. Corre rápidamente y consigue algunos pimientos y algunas bayas de nieve. Luego puedes descomponerlos en semillas en el molino y comienza a plantar y cultivar pimientos y bayas de nieve, ya que te serán muy útiles. Y como último consejo, te recomiendo que te suscribas al canal si te gustó el video y deja en los comentarios más consejos para que todos podamos leerlos. No olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción y como siempre, yo soy Dado, que tengas un buen día y nos vemos en el siguiente video.